Nos acompaña Haroldo Montagu. ¿Qué tal, Haroldo? Gracias, Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno, a ver, muy interesante esto, viste, que recién hablábamos de que no se habla de devaluación, ahora es flotación. Bueno, en el 2015, apenas asumido Macri, también se hablaba de unificación, no de devaluación. Claro. No hablan, viste, de default, de reperfilar deuda. Mira, hay dos hechos objetivos, ¿no? Digo, más allá de las interpretaciones. El viernes pasado, el dólar oficial cerró a 1.107 pesos. Exacto. Hoy, 1.233. Eso significa una devaluación del 11 y pico por ciento. Casi 12%. Primer hecho objetivo. Entonces, claro, eso, como venían diciendo recién. Y hoy lunes, habrá que ver. Por eso digo, también tal vez sea rápido para juzgar. Digo, no hay que ni festejar, hay que mirar con mucho cuidado lo que está pasando. El segundo hecho objetivo, mañana entran 12.000 millones de dólares del fondo. O sea, una nueva deuda. Argentina se vuelve a endeudar con el fondo. Ya el acuerdo de 2018 impagable. La refinanciación, el estiramiento de plazos que se hace en el 2022, tampoco este gobierno lo puede cumplir. Nuevamente se cae en el fondo. Entonces, eso es un poco la confirmación de lo que muchos veníamos diciendo respecto a la inviabilidad de este programa, del programa económico que el gobierno decía tener. Hay un punto en donde sí, digamos, me parece que coinciden o vale la pena resaltar. El programa que desde la asunción del gobierno decían tener, cierra con endeudamiento. Claro. Estuvieron todo un año intentando acceder a los mercados voluntarios de crédito en el exterior. Nadie puso un dólar en Argentina. Exacto. Nadie. Los únicos dólares que ingresaron a la Argentina son los que los argentinos tenían en su colchón, producto del blanqueo. Y bueno, finalmente se imponen obviamente la realidad. Entonces se cae en el fondo nuevamente. 20.000 millones de dólares sumados a los 43.000 que ya se habían pedido en el año 2018, y bueno, tenemos una deuda de más de 60.000 millones de dólares que no vamos a pagar ninguno de los que estamos acá, sino nuestros hijos, nietos. Sí, que nos condenan a futuras generaciones. Bueno, hipotecan ese futuro. Claro, es interesante porque el presidente siempre menciona que él no va a hacer obra pública, no va a aumentar el gasto, porque eso es condicionar a generaciones futuras. Esto también lo es. Totalmente. Y de la manera más cruda, tal vez. Totalmente. Y además, a ver, con políticas ya probadas y ya fracasadas en la Argentina, ¿no? Nada nuevo. No, por eso digamos. Porque viste que decía el viernes el ministro, todo, esto es distinto. Bueno, esta vez es distinto. Esta vez es diferente, sí, como siempre. Claro. Como siempre, digamos, esta vez es diferente. Mira, me parece que ahora tenemos que prestar atención a qué es lo que va a pasar. En los próximos días, vos lo mencionabas recién, qué va a pasar con la liquidación del agro. Digamos, el plan que el gobierno dice tener no cierra solo con no cierra solo con los 20.000 millones de dólares, ni con el BID, ni con la plata que va a aportar el Banco Mundial. Cierra con liquidación del agro, con nuevas exportaciones. Estos dólares que estamos, con los cuales nos estamos endeudando, se pagan con exportaciones. No hay otra. Se puede refinanciar, pero eso implica más deudas, otras tasas de interés. Entonces, si la economía no crece, si las exportaciones no crecen, esto es impagable. También es un mal acuerdo, podemos explicar por qué, en un mal momento. En un mal momento. Entonces, estamos enfrentando caída de precios de commodities que exporta la Argentina, exportaciones agropecuarias, la promesa, que es vaca muerta también, con un barril que la semana pasada cayó a 60 dólares, donde muchos que quieren invertir en vaca muerta se preguntan, ¿a 60 dólares es rentable? ¿Tengo rentabilidad todavía para invertir? Entonces, bueno, me parece que también sumado a los problemas estructurales de la Argentina, ¿no? ¿Qué exportamos? ¿Qué producimos? ¿Qué consumimos? Bueno, eso, digamos, lo que vos decías, ¿no? La receta de siempre, los problemas de siempre. Haroldo, buenas noches. Me parece que de fondo la pregunta es esa, ¿no? Porque en definitiva entran dólares por la vía de la deuda a cubrir un bache que el gobierno tenía y no quería reconocer, que es que estábamos gastando dólares a cuenta, pero en definitiva yo hoy veo y digo, metimos 1,5 palos de argentinos en Brasil en los primeros 2 meses del año porque era más barato ir a Brasil que a las Toninas, y hoy, mañana, el argentino que se quiere ir a Brasil es más barato irse a Brasil que ayer, porque como en definitiva va a poder comprar dólares al oficial a 1.200 y antes lo venía comprando a 1.400. O sea, ese bache en la generación de divisas va a seguir estando. Mira, es un poco como vos decías, Andrés. Tengamos en cuenta lo siguiente. Este año, hasta fin de año,
tenemos cerca de 12.000 millones de dólares de deuda, sin el fondo, digamos. O sea, digamos, con algunos pagos del fondo, pero sin esta nueva deuda que va a entrar mañana. Entonces, solo de pago de intereses y capital, 12.000 millones de dólares. Sumados a que si la economía crece, como el gobierno está estimando, 3, 4, 5%, eso demanda más importaciones. Si nos seguimos yendo de vacaciones a Brasil, a Chile, que ojalá así sea, digamos, ¿no? Pero, digamos, todo eso es demanda de dólares. Bueno, ¿dónde está la oferta de dólares? ¿Solo el Fondo Monetario Internacional? Entonces, ahí hay un problema de nuevo, un problema estructural, que cómo lo vamos a resolver. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar más en el largo plazo, cambiar la matriz productiva, cosas que ya venimos diciendo, pero que no se concretan. Para eso, hablando de la matriz productiva, acaba de tuitear el ministro de Economía, Luis Caputo, que a partir de mañana en Argentina se van a poder importar máquinas usadas libremente, ¿no? Bueno, probablemente... Pareciera que esto va en toda la línea contraria, digamos, a gastar más y más dólares que estamos tomando de deuda, no que estamos produciendo. Sí, también me parece que hay una lógica aperturista en términos de querer controlar la inflación con apertura comercial y externa, y eso ya sabemos que en Argentina por lo menos no es tan directa esa relación. Y todo lo que está ocurriendo ahora, 10% de devaluación en un día, eso va a impactar en precios, va a impactar en actividad, recesión, lo que ustedes estaban mencionando recién respecto a los precios mayoristas, los insumos. El equipo económico se jactó el año pasado de que donde primero se vio la baja de precios fue en los insumos, en los precios mayoristas, debido a la apreciación cambiaria, que hay un vínculo directo. Claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo justamente esos precios son los primeros que van a subir para después trasladarse a los precios al consumidor. Ahora, quiere decir, perdóname un minuto, ¿no? Quiere decir, porque esto es interesante para que la gente lo comprenda, ¿no? Frente a la mentira permanente del gobierno, viste que te cambia, no es devaluación, es flotación, vienen los términos de la derecha. Lo que supuestamente tenían que hacer, ellos habían planificado una devaluación en un año, lo hicieron en un día. Tal cual como vos decís, el ritmo de devaluación del dólar oficial, que era el plan claro, del gobierno, a 1% mensual, bueno... Voló por los aires y lo hicieron en un día. El 1233 se alcanzaba, siguiendo el plan anterior, recién en enero, febrero del año que viene. Exacto. Entonces, bueno, nos adelantamos un poco y eso tiene consecuencias. Y obvio. Eso tiene consecuencias que son las que vamos a ver durante el mes de abril, que además de que, lo que decíamos antes, un mal acuerdo en un mal momento, no solo por las condiciones externas. ¿Y la inflación, Haroldo? Bueno, justamente, por las condiciones internas. Venimos de registrar un pico inflacionario de 3,7 del índice de precios promedio de la economía. Recordemos que alimentos en particular, casi 6 puntos. Casi 6 puntos. Entonces, bueno, esto es seguir dándole un poco a que la inflación en los próximos, como mínimo, 2 o 3 meses, siga ese ritmo. Entonces, bueno, es como patear un poco más la pelota para adelante, no resolverlo del todo. Si pensemos que hubiese pasado si este acuerdo se firmaba en diciembre. Primero, no hubiésemos perdido tantas reservas. Sí. Fundamental para la economía argentina, para la estabilidad y la sostenibilidad cambiaria. Estaríamos enfrentando tasas de inflación cercanas al 2%, 2, algo bajo. Bueno, no, entonces es el peor momento. Tal vez todo el fuego de artificio y todas las desregulaciones cambiarias que el gobierno anunció el viernes pasado, tal vez podría haberse hecho un poco más gradual, claro, me parece, ¿no? Y también es muy interesante algo que mencionaban ustedes antes, las acciones previas, las prior actions, como dice el fondo. Es bastante, digamos, loco, absurdo pensar que mientras Caputo y Bausili estaban dando su conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional estaba prendido al televisor también. Sacarán el blend, liberarán el cepo, o sea, porque después cuando uno lee las 138 páginas del acuerdo... Eso es interesante, Haroldo, claro, porque el comunicado del fondo salió como a las 10 de la noche. Salió 23:37. Varias horas más después de lo salió que a las 23:37, o sea que tenían al staff del fondo, que en promedio deben ganar $5.000, $7.000 por mes, mirando la televisión a ver si... tomaron examen en vivo. En vivo. Por eso... esto es interesante. No, y es que dice además que lo tienen que hacer previo al desembolso, que si no lo hacen antes del desembolso no hay desembolso. En las 138 páginas que es el acuerdo del fondo, si vos te fijas, no recuerdo el número de página, pero dice prior actions, acciones previas para que esto ocurra. Primero, estos anuncios. Ya está. Mirá, así que, qué lindo esto. La conferencia de prensa del Toto fue una mesa
evaluadora para los muchachos del fondo que lo estaban Fue mirando para el fondo, no en fue para... Estados Unidos. Y digo algo más, que me parece que tal vez Y para... la emoción, el llorisqueo también será Bueno, para que eso. digan, ténganme piedad, cuando uno va medio golpeado a la mesa Mira, por el 4 y decís, ténganme piedad, ténganme piedad. Gato, me parece que si me preguntás, lo más importante de todo esto, digamos, más allá de nuevo, del fuego de artificio, las medidas, acá hay una necesidad, y yo diría deseo, ya digamos, podemos analizarlo en términos freudianos o lacanianos, de volver a endeudarse. Todo esto, este acuerdo está hecho para que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito, de deuda. Claro. Ese es el verdadero. Digo, no es para bajar la inflación, digo, porque vamos a ver cómo va a subir. Esto está hecho para decir a los que quieren invertir en Argentina, digamos, mercados de deuda, mercados financieros, bueno, por ahora tenemos 20.000 palos para darles, para empezar a repagarles. Haroldo, Sí. hablamos mucho de dólares que vienen, fondos, medidas que van a impactar en la gente, pero el dato principal que ha sido el ancla de expectativa del gobierno fue la inflación. Sí. La pregunta es, ¿tenía que resignarse el gobierno porque tenía una debilidad estructural a aceptar una inflación más alta de que lo que le hubiese gustado o confía que medio rápidamente puede volver a niveles de desinflación como venía planteando? De nuevo, me parece que acá, primero, el gobierno, dada la gravedad de la situación, tendría que haber sido más quirúrgico, un bisturí. Haber pensado esto en diciembre con una inflación mucho más baja, cosa que si se aceleraba desde un 2,2, no desde un 3,7 con 6 en alimentos. Entonces no la vio. Me parece que hay una confianza por parte del equipo económico de que con esto se llega a las elecciones. Porque por más que aumente la inflación, bueno, yo voy a lograr que el campo liquide, voy a complementar aún más mis reservas y con eso contengo. Lo cierto es que este aumento de la inflación que vamos a vivir, digo, más allá de lo anecdótico, de algunas listas que llegan con remarcaciones, no son comportamientos aislados esos, no son comportamientos aislados. Vamos a ver cómo eso se va a expandir a la mayoría de la economía. Entonces, probablemente haya 2, 3, 4 meses de inflación. Si la liquidación del campo, del agro, responde, y tal vez se llegue bien a las elecciones. Y ahí es un voto, digamos, si le va bien al gobierno en ese sentido, ahí hay un nuevo voto de confianza. Claro. y se arranca. Hoy es el primer día del resto del gobierno de Milei. Bien, Haroldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la claridad y por hablar como hay que hablar, así, directo. Gracias a ustedes. Gracias, un gustazo. Bueno, muy bien.